Y Buenas Ramiro, tardes. hola. Les pido disculpas a todos. Estaba teniendo un problema técnico con la PC para conectarme que no me Ah, estaba permitiendo. perfecto, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces. Son las 19:35. Bienvenidos a todos los participantes. Vamos a empezar en hora. Esta actividad es bien, está pensada para cumplirla en una hora. Es la primera lectura de revista del año. Federico de la Rosa va a ser el moderador de la actividad y elegimos como estudio para discutir el día de hoy uno de los destacados del 2021. A mí no me deja la menor duda que las glifosinas han generado un impacto en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y de la enfermedad cardiovascular en general. Primero en la insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, después con función sistólica preservada, y lo último es que han mostrado beneficio en la insuficiencia cardíaca, ya no en la crónica, sino en la insuficiencia cardíaca descompensada. No me sale ahora el nombre del último estudio, pero bueno, no es casualidad que estamos empezando este año, digamos, académico discutiendo este trabajo, así que, bueno, Federico, la palabra es tuya. Buenas noches. Hoy con Ramiro vamos a presentar el estudio, es el Emperor. Y bueno, le doy paso a Ramiro para que inicie la presentación. Si me permiten compartir la pantalla. Sí. Muy bien. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a, como bien dijo Federico, vamos a ser los encargados en presentar este estudio en la lectura de revista del día de hoy. El estudio que traemos para presentar es el Emperor Preserve, que estudió las empalifosinas en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Este estudio fue publicado a finales de agosto del año pasado en la New England Journal of Medicine, que es uno de los principales medios donde se publican estudios acerca de medicina a nivel mundial. O sea, la importancia del medio donde se publicó, y antes de la publicación son sometidos a rigurosos revisiones antes de ser publicados. En cuanto al investigador principal de este estudio, es Stefan Anker, es un médico alemán que ha dedicado su vida al estudio, sobre todo en insuficiencia cardíaca, tanto con fracción de eyección preservada como, tanto aguda como crónica, y tiene a la fecha publicado más de 700 artículos originales y muchos lo califican de un prodigio en el área de investigación. Bien, la hoja de ruta. Primero vamos a comenzar con la introducción al trabajo, un análisis metodológico, vamos a después continuar con el análisis de resultados, y por último las conclusiones y la discusión final. Bien. En cuanto a la relevancia del tema, todos sabemos que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es una enfermedad con prevalencia en aumento, donde existen lagunas en la evidencia científica, y esto se ve reflejado en las guías de práctica clínica, que en la última guía de práctica clínica de la ES, que surgió el año pasado, hay ausencias de recomendaciones específicas para esta patología. Existen trials predecesores que abordaron la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Ahí puse tres principales, donde se provocan el sartán versus placebo, espironolactona versus placebo, o sacubitril sartán versus placebo, y lo que tienen en conjunto esto es que ninguno pudo demostrar una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la mortalidad
y la insuficiencia, la hospitalización por insuficiencia cardíaca descompensada, que era los endpoints primarios de estos 3 estudios. ¿Tá? Eran un endpoint combinado, igualmente, y que en el estudio que vamos a analizar. En cuanto a la empaglifosina, es un inhibidor del contraportador de sodio glucosa tipo 2 a nivel del turo contorneado proximal, con un efecto glucosúrico, ¿tá? Y tiene beneficios ya demostrados en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de ejecución reducida, y también ha demostrado beneficio en pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Tá? Como estudios previos de estos fármacos, el primero fue en 2019, que se adjudicó un estudio, un ensayo clínico controlado y autorizado, que se adjudicó a un grupo de pacientes de dapaglifosina comparado con placebo, y este estudio logró demostrar una reducción tanto en un compuesto de mortalidad y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca descompensada en pacientes con fracción de sección reducida. Y este mismo fármaco, también la empaglifosina, el fármaco del estudio que vamos a analizar hoy, también se analizó en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de sección reducida, y también logró demostrar una disminución del combinado de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca descompensada, ¿tá? Con el agregado que también demostró una disminución de la tasa de filtrado glomerular en estos pacientes. Bien, en cuanto al diseño del estudio, ¿tá? Es un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, ¿tá? Donde se hicieron partícipes 23 países, ¿tá? Doble ciego de grupos paralelos basados en eventos. Y se llevó a cabo entre marzo del 2017 y abril del 2020, y la media de seguimiento de los pacientes fue de 26,2 meses. Los criterios de inclusión: tener una clase funcional de la New York Heart Association entre 2 y 4, diagnosticada 3 meses previos a la inclusión en el estudio, a tener FEBI mayor a 40%, y nunca haber tenido una FEBI menor a esta. No se aceptaban los pacientes con FEBI recuperada. Una determinación de la porción terminal del péptido natriurético cerebral mayor a 300 picogramos por mililitro si te encontrabas en ritmo sinusal, y una determinación mayor a 900 si los pacientes estaban en fibrilación auricular. Cardiopatía estructural demostrada, que se tomó dilatación de aurícula izquierda o hipertrofia del ventrículo izquierdo, u una aspiración previa por insuficiencia cardíaca. Cualquiera de los dos te servía para criterio de ingreso, de inclusión. En cuanto a los criterios de exclusión, haber tenido un infarto o una cirugía de revascularización miocárdica u otra cirugía mayor cardiovascular en los últimos 3 meses, insuficiencias cardíacas agudas. También se excluyó a los pacientes con miocardiopatías infiltrativas por depósitos o miocardiopatías reversibles. Los pacientes portadores de enfermedad valvular, de enfermedad valvular severa tampoco fueron candidatos, y enfermedad cardiovascular no controlada, ya sea AFA con baja tasa de bloqueo, hipotensión o hipertensión no controlada. Los pacientes con trasplante cardíaco con un listado de espera también se excluyeron, y como los pacientes con un filtrado glomerular menor a 20, y los que habían usado esta familia de fármacos actual anteriormente, hasta 12 meses previos, tampoco se les permitía tampoco se los tomaba como candidatos. Bueno, descompensaciones metabólicas o comorbilidades que influyeran en el pronóstico vital de los pacientes también eran criterios de exclusión. En cuanto a la aleatorización, la misma fue al azar, en proporción 1:1. La asignación fue doble ciego para recibir empaglifosina 10 miligramos o placebo, con diseño de bloques permutados. Esto permitía tener en ambos grupos, ya sea empaglifosina o placebo, determinar que en ambos grupos algunas características sean iguales. Por ejemplo, ya se sabía en este estudio
con esta metodologización que iba a haber un porcentaje de 50% de diabéticos en ambos grupos, tanto en empagliflozina como en placebo. Y se estratificó estos bloques permutados por región geográfica, diabetes, tasa de filtrado glomerular menor a 60 o mayor a 60, y la fracción de sección menor a 50 o mayor o igual a 50. En cuanto a los objetivos, fue evaluar el efecto de la empagliflozina en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de sección mayor a 40, y el endpoint primario fue un combinado de muerte cardiovascular o primera hospitalización por insuficiencia cardíaca descompensada. Los endpoints secundarios a valorar en este estudio fue el total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y la caída de la tasa del filtrado glomerular. De destacar que que endpoint primario se utilizó un combinado que combinaba la muerte cardiovascular, que es un parámetro duro, y también la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, que no es un evento tan duro como la muerte cardiovascular. En cuanto al análisis estadístico, se evaluó por un análisis de tiempo al evento, por intención de tratar, con un nivel de significación, o sea, un alfa menor al 0,05%, menor a 0,05, y se analizó a través del modelo de riesgo proporcionales de Cox. Bien, en este flujograma se resume grandemente los diseños técnicos, y lo que sí es de destacar es que se descontinúa el tratamiento en el 23% de los pacientes de ambos grupos, tanto de placebo como de empagliflozina. En cuanto a los resultados, en las características basales de las poblaciones, tenemos que la media de edad fue aproximadamente 72 años, existía un 45% aproximadamente de mujeres en ambos grupos, que la mayoría de los pacientes, un 80% en ambos grupos, se encontraba en una clase funcional 2 de la New York Heart Association, que en promedio los pacientes eran obesos con un índice de masa corporal de aproximadamente 30. La media de fracción de sección para ambos grupos fue de 54%, y que un tercio de los pacientes se encontraban con una fracción de sección menor al 50%, un tercio con una fracción de sección de entre 50 y 60, y un tercio con mayor del 60%. En cuanto a la determinación de péptidos natriuréticos, fue mayor en el grupo de empagliflozina que en el de placebo. También, en cuanto a la etiología de la insuficiencia cardíaca, había los pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de sección, los pacientes sometidos a empagliflozina, era más frecuente que la etiología sea isquémica comparada con la no isquémica. O sea, comparado con el grupo placebo. La fibrilación auricular se hizo presente en ambos grupos, aproximadamente en un 50% de los pacientes. También en ambos grupos, aproximadamente un 50% de los pacientes eran diabéticos, y la mayoría de los pacientes incluidos en ambos grupos eran hipertensos, un 90%. Y también en ambos grupos, un 50% de los pacientes presentaba un filtrado glomerular menor a 60 mililitros. Bien, acá está la gráfica de curvas de Kaplan-Meier, valorando el endpoint primario, que el grupo de empagliflozina logró demostrar una disminución del riesgo estadísticamente significativa del 21% en cuanto al compuesto de muerte cardiovascular y primera hospitalización por insuficiencia cardíaca. Si separamos el combinado y lo analizamos los aspectos individualmente, en esta curva de Kaplan-Meier se puede observar la diferencia de ambas curvas, tanto, o sea, la de placebo y la de los pacientes sometidos a empagliflozina, que se separan
a las pocas meses desde el seguimiento de la randomización, ¿tá? Y logra demostrar con diferencia estadísticamente significativa una disminución del 29%, solamente va siendo valorado como primera hospitalización por insuficiencia cardíaca. En cuanto a la muerte cardiovascular, no logra demostrar una diferencia estadísticamente significativa en ambos grupos. En cuanto a los objetivos secundarios, se logra demostrar una reducción de riesgo estadísticamente significativa en cuanto a la tasa, al total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, con una disminución del riesgo de un 27% en el grupo de empagliflozina, comparado con el grupo placebo. Y también en el grupo de empagliflozina se demostró una disminución de la tasa del filtrado glomerular estimada. Bien. En cuanto a la mortalidad por todas las causas, no hubo diferencias en ambos grupos. Bien. En cuanto al análisis por subgrupos, ¿no? El tratamiento fue igualmente efectivo en los diabéticos que en los no diabéticos. El tratamiento fue más efectivo en los pacientes con una fracción de eyección menor al 50%, ¿no? Y no logra una diferencia estadísticamente significativa en los pacientes con una fracción de eyección mayor al 60%. Mostró un mayor beneficio en los pacientes mayores de 70 años, es igualmente efectivo en los hombres y en las mujeres, y también logró independencia, o sea, se mostró efectivo en la diferencia de filtrado glomerular, ¿no? Se ve que obtuvieron beneficio del tratamiento los pacientes con mayor de 60 mililitros de filtrado, y en los menores también. Bien. También demostró beneficio en los pacientes con y sin fibrilación auricular, ¿no? Se vio que el beneficio era mayor en los pacientes que habían tenido una hospitalización por insuficiencia cardíaca en los 12 meses previos de ingreso al estudio, y se vio que los pacientes en clase funcional 2 tenían un beneficio más claro que en los pacientes con clase funcional 3 o superior. Y también se vio que el beneficio es más claro en los pacientes que previamente no habían sido tratados con antagonistas de los receptores mineralocorticoideos. Bien, en cuanto a la región geográfica, ¿ah? Para destacar que en América Latina, según el análisis por subgrupos, el beneficio no tuvo una significación estadística, y que se mostró más efectivo cuando la etiología es no isquémica. Esto es un análisis posterior, ¿tá? Esto es extraído de la presentación de Stefan Janker en el Congreso de la AJA del 2021, ¿tá? Donde se analizó los pacientes según la fracción de sección, en menor al 50% y mayor al 50%. En el grupo de entre 41 y 49, ¿tá? Se ve que se logra demostrar una reducción del riesgo del endpoint primario, pero también se evidencia que es a expensas de la reducción de la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca descompensada, ¿tá? No logra una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a muerte cardiovascular o muerte por todas las causas, y lo que sí logra demostrar en este subgrupo, al igual que en análisis general, es una disminución estadísticamente significativa del riesgo total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. En cuanto al grupo con FEBI mayor al 50%, mayor o igual, ¿ah? También logra demostrar una reducción significativa del endpoint primario, y también es a
a costas de la reducción de primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, y no logra demostrar diferencia estadísticamente significativa en cuanto a muerte cardiovascular, mortalidad por todas las causas y el total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Estos son esos resultados con P mayor a 50, mayor o igual, graficado con las curvas de Kaplan-Meier. ¿No? Este es por la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, ¿no? Que se ve las curvas despegándose al poco tiempo del seguimiento, ¿no? Y esta es la curva de muerte cardiovascular, que se ve que las curvas prácticamente hasta los meses 18 siguen el mismo trayecto, y luego se separan, sí, pero no logran una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a las conclusiones generales del estudio, demostró una disminución del riesgo compuesto del endpoint primario, que era la composición de muerte cardiovascular y primera hospitalización, en pacientes con fracción de ejecución mayor al 40% en un 21% del riesgo. ¿Ah? Y también demostró una reducción del riesgo de primera hospitalización de un 27% y del riesgo total de internaciones, por insuficiencia cardíaca de un 27%, y evidenció una disminución de la tasa del filtrado, de la caída de la tasa del filtrado glomerular de 1,36 mililitros anual. Las conclusiones según la fracción de sección, se puede concluir que en el rango de 41 y 49 se demostró una reducción del 17% del total de internaciones con insuficiencia cardíaca descompensada, y que los efectos beneficiosos de este fármaco se atenúan con fracciones de secciones de entre 60 y 65%. Entrando ya en la discusión, el diseño metodológico del estudio es adecuado para responder las interrogantes de los investigadores, ¿tá? Al ser un ensayo clínico aleatorizado, de buena calidad, con un N de pacientes bastante grandes y sin sesgos significativos. Es el primer estudio en el que se incluyen pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de ejecución preservada, que se logra demostrar el endpoint primario con una diferencia significativamente a nivel estadístico. Y un tercio de los pacientes incluidos es a destacar que no cumplen con la nueva definición de insuficiencia cardíaca con fracción de ejecución preservada. El endpoint primario, si nos enfocamos solamente en los pacientes con verdadera insuficiencia cardíaca con fracción de ejecución preservada, solo se demostró en subgrupos y a expensas de una disminución de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. También es a destacar que no se incluyeron los pacientes con miocardiopatías infiltrativas, que sabemos que en la insuficiencia cardíaca con fracción de ejecución preservada son pacientes más añosos con respecto a las otras variantes de insuficiencia cardíaca, y que se está demostrando que las miocardiopatías infiltrativas vienen siendo cada vez más frecuentes en este rango etario. Y también es de destacar que tanto el fármaco como placebo se debieron suspender en el 23% de los pacientes asignados a lo mismo por causas distintas a la muerte del paciente. De ese 23%, un 10,6% de ambos grupos se suspendieron por la presencia de un evento adverso. Y entrándonos un poco en los eventos adversos, el más frecuente, uno de los más frecuentes es la hipotensión, con un 10% de los eventos adversos, de los cuales 6,6% fue hipotensión sintomática. Falla renal aguda, se demostró, presentaron 12% de los pacientes, y también se observa que la infección en el tracto urinario y en el tracto genital fue más frecuente en los pacientes tratados con epalifosina y con el placebo. Y ahora, para terminar esta presentación y dar paso a la discusión de la misma, quería dejarles planteadas estas preguntas, que es: ¿este estudio podría modificar las guías de práctica clínica de pacientes con esta patología, con insuficiencia cardíaca de fracción de ejecución preservada? Muy bien, acá finaliza la presentación.
Muy bien, muchas gracias, Ramiro. Y bueno, damos paso a Camila Ramos y a Juana Víctor que van a comentar sobre este artículo, a ver qué les parece. Y que traten de contestar la pregunta que plantea Ramiro, ¿no? Eh, em, Camila y Sebastián, ¿tienen presentación? No, ¿verdad? ¿O sí? No, yo no. Yo tampoco. Perfecto. No, yo para que dejen de compartir y les voy a pedir a todos que abran las cámaras, así como que conversamos más fácilmente, nos comunicamos mejor y bueno, sí, Federico, te devuelvo la palabra para organizar. Dale, Cami, ¿a vos qué te pareció este estudio? Bien, yo voy a empezar por el final, que no es lo que tenía programado, pero no importa, porque si me hago un esquema mental empezaría distinto, pero ya que empezó con la pregunta, vamos a responder la pregunta que me parece. ¿Podría modificar este estudio, los resultados de estudio, guías de práctica clínica en insuficiencia cardíaca con FEBI preservada? Y sí, ¿por qué? Porque no hay nada en insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, o hay muy poca información hasta el momento de terapéuticas que hayan logrado un cambio evolutivo en estos pacientes. Este grupo farmacológico será el que más cambio evolutivo logra, y todavía no sabemos, eso todavía no podemos decirlo en base a los resultados de este estudio, pero creo que por lo menos tenemos que evaluarlo y sí, probablemente se modifiquen conductas que nosotros vayamos a hacer en nuestra práctica clínica y que después se vayan a estandarizar en las guías. Las guías que se publicaron en 2021 de insuficiencia cardíaca se publicaron previo a el lanzamiento de los resultados de este estudio y por lo tanto no generan las indicaciones de gliflozina que están en las guías, no están incluyendo los resultados que se obtuvieron, ¿no? Que estos fueron presentados en el Congreso de la AJA el año pasado. Eso con respecto a la pregunta. Yo después tengo unas consideraciones que si quieren las hago, pero Seba, te doy la palabra porque si no, viste cómo me pongo. Bueno, no, también para contestar la pregunta, yo creo que acá se juntó el hambre y la gana de comer, hablando mal y pronto, que es el hambre, las ganas de que exista algo para tratar esta patología que nos atormenta, porque cuando uno tiene un paciente con FEBI preservada, es que nos atormenta el plan terapéutico y mejorar los síntomas, muchas veces más difícil que un paciente con FEBI reducida. Y bueno, y nos viene a dar un resultado positivo que es lo que queríamos encontrar. Entonces, es verdad que ya uno no puede ser prejuicioso ni tal, la evidencia es la evidencia, pero hay que tener cuidado con estas cosas cuando salen y leerlas, digamos, como son y en el contexto que se da. Entonces, si bien el análisis por la parte ética, digamos, del trabajo y metodológica parece muy bien, pues fueron evaluadores independientes los que analizaron, o sea, porque recordemos que esto está financiado por el que vende el fármaco, digamos, el interés de la industria muy grande, y es un espectro de pacientes muy amplio también, o sea que hay un interés económico de fondo por más que los resultados sean buenos. Entonces, bueno, si bien es así, hay que tenerlo con cuidado y leerlo así, y ir paso a paso. Creo que es de los pocos, no sé, de la escasa evidencia que existe en este grupo de pacientes que aporta algo significativo, por más que sea un endpoint combinado y que siempre a nosotros es un trabajo, digamos, que los endpoints combinados surgen para lograr encontrar una diferencia por la baja incidencia de eventos y yo qué sé. Pero bueno, es un endpoint que ya fue utilizado en otros estudios que no habían encontrado diferencias, o sea que parecería tener un impacto que pueda tener aplicación después en el cambio de las indicaciones de las guías. Yo creo que un estudio solo para cambiar una recomendación es medio escaso, pero bueno, también sabemos que este año seguramente estén más tarde el año que viene los resultados de otro estudio con otra glifosina, no me acuerdo ahora, es el estudio Deliver o algo así, que se finaliza ahora, y no sé cómo estarán los resultados, pero supongo yo que no van a demorar mucho, que es con otra, no es con empaglifosina, es la otra. Glifosina, Ahí va. es el Deliver que Entonces, bueno,
La indicación en la práctica clínica de fracción reducida alcanzó con 2 estudios para cambiarla, así que yo creo que probablemente si este estudio que está en marcha ahora, o sea, que está finalizando el reclutamiento de pacientes y que se debe estar procesando, aporta información en el mismo sentido, creo que en las próximas guías van a cambiar. Y bueno, y ahí iremos haciendo mayor evidencia, con mayor tiempo de seguimiento, y ver realmente el impacto que tenga. Pero creo que vamos en ese camino, y con unas ganas de encontrar algo que nos sirva para este grupo de pacientes. Lo que sí, también, lo que decían al final, que no es para todos los pacientes con disfunción diastólica esto. El resultado se aplica a básicamente difusión diastólica que no sea por cardiopatía valvular, ni infiltrativa, ni básicamente los que tengan disfunción diastólica, revascularizados quirúrgico, bla, bla, una cantidad de cosas, tampoco entran en este grupo, es un grupo muy selecto, tratando de sacar del medio, supongo yo, factores confundentes y que puedan verse en la mejora de los síntomas y la disminución de internaciones por otra causa y no por el fármaco, supongo yo que fueron tan estrictos por eso. Este otro estudio que está siendo llevado a cabo ahora no tiene tantos criterios de exclusión, no está explicitado por lo menos las infiltrativas, por ejemplo. Deja abierto como que hay otras posibles causas de exclusión, pero no aclara que sean infiltrativas, veremos cuando salga publicado. Pero bueno, hay que esperar un poquito, me parece. Quiero decir unas cosas porque me parece que para poder hacer el análisis de lo que son las glifosinas tenemos que centrar un poco la discusión en qué son las glifosinas. ¿Por qué? Porque hasta el momento, y por lo que sabemos, el efecto viene siendo, que tienen estos fármacos, viene siendo considerado como un efecto de grupo, ¿no? ¿Qué significa esto farmacológicamente? Farmacológicamente significa que las glifosinas tienen un mismo mecanismo de acción, la molécula se genera para que sea el bloqueo del receptor LSGT2 en el túbulo contorneado proximal, y con eso generan glucosuria, ¿no? Eso es lo que los une como grupo farmacológico, y después pueden llegar a tener diferencias, ¿no? Ahora, claramente, el efecto glucosúrico per se no está explicando los efectos cardiovasculares completos que tiene las glifosinas o que aparecen tener las glifosinas en la esfera cardiovascular. Y eso nosotros tenemos que considerarlo y tenemos que entender que no tiene por qué ser un efecto de grupo que se genere y que por lo tanto hay que ser muy cuidadoso a la hora de analizar la evidencia de distintos fármacos de la misma clase en determinada indicación, ¿no? Las cosas no son sustituibles, sino son exactamente intercambiables, digo, no tiene por qué ser así. En principio parecería que es un efecto de grupo, pero eso todavía no lo sabemos, y sobre todo porque no sabemos qué es lo que está generando realmente el beneficio cardiovascular. Para contextualizar, las glifosinas en realidad son un fármaco que se creó como un fármaco antidiabético, y cuando lo fueron a probar en la diabetes, ¿qué pasó? La aprobación farmacológica de los fármacos para la diabetes, habían grandes grupos farmacológicos, el único que había demostrado en estudios clínicos disminuir la morbimortalidad cardiovascular era metformina, y después la siguiente aprobación de muchos fármacos sucesivos se hacía en base a lo que era la hemoglobina glicosilada, ¿no? Y el descenso que hacían estos fármacos en la hemoglobina glicosilada. Pero la hemoglobina glicosilada es una variable totalmente subrogada, que en realidad el efecto en los diabéticos no tiene por qué correlacionarse linealmente con lo que es la mortalidad cardiovascular, y es más, no lo hace. ¿Por qué? Porque la diabetes es una entidad que afecta no solo el sistema glucídico, también el sistema proteico, lipídico, etc. Entonces, el demostrar solo el descenso de la hemoglobina glicosilada en diabéticos, que sabemos que se controla la glicemia, pero no sabemos qué está pasando con el resto del metabolismo. Entonces, las agencias reguladoras de medicamentos lo que empezaron a hacer fue a exigirle a la industria, que es básicamente la que financia estos estudios, que los nuevos fármacos que se probaran tuvieran que demostrar disminución de los eventos cardiovasculares en los pacientes diabéticos, que es de lo que se mueren los diabéticos, ¿no? Así surgen las glifosinas. Surgen en ese contexto, de donde veníamos con la linagliptina, saxagliptina, no sé qué, que todas bajaban solo la hemoglobina glicosilada 0,5%, era una cosa dantesca, y surge este grupo farmacológico, que en realidad, al actuar como glucosúricos,
tienen un problema de infecciones del tracto urinario, infecciones genital, que no es menor y que se vio que es mayor en este grupo en este estudio. Pero después esos efectos cardiovasculares empezaron como a surgir, pero no sabemos exacto de dónde salen. Si solo la glucosuria lo explica, si hay un efecto hemodinámico, si hay un efecto sobre la función endotelial. Desconocemos ainda, no podemos saberlo eso. Y creo que está bueno, y capaz que estaría bueno discutirlo, pensar en esta población y pensar de qué se muere la población de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Porque si nos ponemos a analizar en estudios de cohortes, en estudios COSOS, la mayor mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada no siempre viene dada por causas cardiovasculares, a diferencia de lo que son los pacientes con insuficiencia cardíaca y FEV reducida, que mueren principalmente por causas cardiovasculares, ¿no? Entonces, si sabemos o entendemos de qué se mueren, podemos valorar en ese contexto, me parece, la mortalidad cardiovascular y por qué la incidencia es baja y por qué no hay efectos significativos y por qué la variable compuesta y todo esto que veníamos hablando me parece interesante, ¿no? Bien, yo tengo una pregunta para hacerles al respecto de qué les parece o qué tienen para opinar acerca de que el 23% de los pacientes se tuvo que suspender el fármaco. O sea, si nosotros tenemos un paciente y lo vamos a tratar, digo, cada 4 pacientes hay uno que no le vamos a poder dar el medicamento, ¿no? Sí, yo creo que en realidad es un porcentaje muy alto que sorprende, pero en lo que hace al estudio, creo que en realidad eso tendería a llevar a la hipótesis nula, o sea, llevaría a que no se encontraran diferencias entre los dos grupos, ¿no? Porque suspendimos tan alto, igual suspendió igual de alto el placebo, ¿no? Pero creo que achicaría la diferencia, entonces creo que en realidad, si bien sorprende para un estudio, ¿no? Porque en realidad en la vida diaria probablemente tengas una adherencia al tratamiento mucho menor que eso, pero bueno, en realidad a pesar de que el 25% o 20 y pico por ciento, casi un cuarto de los pacientes que recibieron o deberían recibir la droga no la recibieron, se encontró una diferencia significativa, entonces con un NT, sea un número necesario para tratar de 31, o sea que tratamos 31 pacientes con esta droga, vamos a encontrar un beneficio, ya sea en internación o en reducción de mortalidad, entonces en el endpoint combinado. Entonces creo que es un fármaco que a pesar de que pueda existir una adherencia regular, en general vamos a tener ese efecto que encontraron, eso me parece destacar. Lo otro, ya aprovechando en ese sentido de positivo del trabajo, es que el poder estadístico que se plantearon fue un poder estadístico muy alto, el 90%. Para eso tuvieron que reclutar un N bastante importante, y eso también es de destacar del trabajo. O sea que realmente, o sea, obviamente cuanto más poder estadístico, mayor probabilidad de encontrar una diferencia, pero también tiene la contra de que el N, para llegar a ese poder estadístico, tiene que ser más alto. A mí me parece súper interesante esto que planteaste, Fede, de la discontinuación, porque, como decía Seba, lo que dijo, que está igual en los dos grupos, igual el poder estadístico era alto, etc. Pero yo lo único que quiero plantear es, imagínense si en las condiciones más controladas que hay, que son los ensayos clínicos, donde todo está bajo la línea, regularizado, se llaman a los pacientes, se convocan, se citan, se les saca sangre, están en las condiciones más ideales que hay. 23% discontinúan el fármaco placebo y cosas. Imagínense lo que pasa en la vida real, ¿no? O sea, hablábamos con Ramiro esto de que siempre los estudios, ensayos clínicos se tratan de analizar por intención de tratar y no por protocolo, o sea que se evalúan los grupos según lo que se le asignó inicialmente y el análisis estadístico se hace en base a lo que se asignó inicialmente, independientemente de lo que haya pasado. Eso es con la base de dar validez externa al estudio, ¿no? La validez externa es la capacidad de extrapolar estos resultados a nuestra población, ¿verdad? Pero lo que yo les planteo es esto que, bueno, si 23% en las condiciones más controladas lo abandonó, yo no sé qué va a pasar en la vida real. Comillas.
Lucía, ¿querés comentar algo? Que tienes la mano levantada. Sí, no, solamente que me gustaría que pensaran, que se llevaran como a la casa un montón de mensajes que están dando Sebastián y Camila, que son, que solamente los quiero destacar, ¿no? Y bueno, y también Ramiro en la presentación, ¿no? Para empezar, la pregunta que planteó Ramiro al final era si el estudio tenía la capacidad de cambiarle la práctica clínica. Y bueno, para eso lo primero es ir a pensar de qué diseño de estudio estamos hablando. Estamos hablando de un ensayo que tiene bajo riesgo, no es que no tenga sesgos en los resultados, pero tiene bajo riesgo de sesgos, y eso es una de las fortalezas más importantes de este estudio, ¿no? Es un ensayo controlado, tiene un grupo control y está randomizado, o sea que están asignados los pacientes a los distintos grupos en forma aleatoria, y además tiene placebo, o sea que tiene metodológicamente todas las fortalezas para la disminución de sesgos en los resultados. O sea, que lo que tenemos, el resultado que dio es lo que dio, digamos, yo le creo, digamos. Esa es la validez interna del resultado. ¿Tá? Lo otro es lo que mencionó Sebastián y Camila sobre la generalización de los resultados y la validez externa. Son otros conceptos diferentes que todo esto que le da relevancia al ensayo controlado y randomizado también pone en duda o cuestiona la validez externa, ¿no? Y la generalización de estos resultados también por los criterios de inclusión de los pacientes. Y otra cosa que a mí me gustaría que lo piensen, que Camila dijo ahí al pasar que cuando estaban hablando de los, ensayando los antidiabéticos y qué sé yo, se usaba la hemoglobina glicosilada como variante subrogada, y siguió hablando, bueno, ¿qué significa una variante subrogada, no? Y por qué tiene valor para cambiar, o sea, una variante subrogada no tendría valor para cambiar una práctica clínica. Y a mí me gustaría que Camila lo explique eso mejor para que quede claro. ¿Por qué quiero yo que piense en esto? Porque en la próxima lectura de revistas vamos a ver un registro. No vamos a estar hablando de un ensayo controlado randomizado. Entonces, la relevancia que le vamos a dar al estudio y las conclusiones que vamos a sacar van a ser completamente diferentes porque el diseño del estudio es diferente. ¿Sí? Camila. Yo voy a hacer una frase que para mí es muy buena para reducir qué son las variables duras y subrogadas y por qué se explica eso, ¿no? En la teoría, ¿cómo es? En teoría la teoría lleva a la práctica, pero en la práctica no, ¿tá? Entonces, cuando yo elijo las variables de un estudio, las variables pueden ser consideradas variables duras, que nosotros medimos directamente. La variable más dura de todas siempre es la mortalidad por todas las causas, porque es muy fácil de verificar, el paciente está vivo o el paciente está muerto, sin temas metafísicos de por medio. Y después hay variables duras como la mortalidad cardiovascular, que dependen de lo que es una asignación de que tu muerte fue, por ejemplo, a causa cardiovascular. Eso ya genera puede ser una especie de modificación de datos que no todos podemos considerar que un paciente murió de causas cardiovasculares de la misma manera, por ejemplo. Entonces se empiezan a disipar un poquito los datos. Por eso la más dura es mortalidad por todas las causas, pero después, obviamente, variables duras, mortalidad cardiovascular, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, consultas en puerta por insuficiencia cardíaca, son variables duras. Nosotros podemos verificar en las historias clínicas que el paciente ingresó. Podremos diferir si ingresó realmente por insuficiencia cardíaca, si el diagnóstico real era insuficiencia cardíaca, pero se catalogan de alguna manera, ¿verdad? Y después están lo que son las variables subrogadas, que son variables que se supone que su afectación tiene un efecto sobre algún otro evento, ¿no? Entonces yo
como explicaban, los pacientes diabéticos, yo supongo que si les controlo mejor la glicemia, van a andar mejor. O sea, van a morir menos, van a tener menos eventos cardiovasculares, menos amputaciones, menos retinopatía, menos falla renal, etc. Yo supongo que ese dato extrapola. Entonces, por eso les decía, en teoría, la teoría lleva a la práctica, pero en la práctica no. ¿Por qué? Porque si yo miro la hemoglobina glicosilada en los pacientes diabéticos, a mayor hemoglobina glicosilada, el paciente va a andar peor. Eso no me cabe duda, porque va a haber mayor descontrol metabólico. Ahora, reducir la hemoglobina glicosilada no es el efecto inverso, o sea, que el efecto que yo logro farmacológicamente sobre la hemoglobina glicosilada, estoy maquillando una situación, pero no tiene por qué correlacionarse clínicamente con variables duras como son la mortalidad. ¿Tá? Entonces eso yo lo tengo que demostrar en los ensayos clínicos, como decía Lucía, y por eso es tan difícil demostrar efectos farmacológicos. Claro, una cosa es el laboratorio, una cosa es la molécula que se adhiere y genera tal efecto, una cosa es el órgano aislado, y otra cosa es el ser humano, que el ser humano ya de por sí, individualmente cada uno, somos archimega complejos en lo que es la variabilidad de nuestra respuesta a los fármacos en el tiempo, durante el día, en la mañana versus la noche, a lo largo de nuestra vida, en cuando somos niños, cuando somos jóvenes, cuando somos adultos o adultos mayores, en la metabolización, en la absorción, en los receptores. La variabilidad intrínseca existe, imagínense la variabilidad entre personas. Entonces lo que se hace en los ensayos clínicos es unificar poblaciones de pacientes que nosotros creemos que se parecen a la de nuestra práctica clínica, pero que farmacológicamente pueden tener gran variabilidad de interacciones con fármacos, con otros fármacos, con el ambiente, con el humo del tabaco, con etcétera, ¿no? Entonces la variabilidad siempre es muy grande, y lo que se trata de hacer es encajar y homogeneizar, pero después nosotros tenemos que hacer lo contrario, extrapolar hacia el resto de la población. No sé si se respondió bien ahí la pregunta, Lucía, si no, aporten ayuda. Perfecto. Bueno, no sé si querían comentar algo más. No, yo, de repente, algo de los análisis de subgrupo, que es muy extenso, el análisis de múltiples subgrupos, ya algunos ya preestablecidos, digamos, del análisis que se iba a desarrollar, sobre todo de diabéticos, no diabéticos, o sea, filtrado de glomerular disminuido, no disminuido, etcétera. Pero recuerden que todo análisis de subgrupo puede ser generador de hipótesis y podrá ser puntapié de otros estudios, pero no vamos a concluir nada de los subgrupos como algo trascendente, porque si no, por ejemplo, uno de los subgrupos fue la población latinoamericana. Acá no sirve. O sea, acá no hubo diferencias. Y eso, en realidad, probablemente o sea, no sea así. Hay que ver. Quizá puede ser que sí, y tenga que ver con otros aspectos, como la adherencia al tratamiento. O sea, habría que ver si ese grupo es distinto o no. Pero eso o sea, deberíamos generar un nuevo trabajo, si queremos, con el mismo objetivo que trabajó Madre, solo de la población sudamericana, y bueno, y ahí analizar qué pasa con nosotros, pero recuerden eso. También otro aspecto fundamental, que los intervalos de confianza se agrandan cuando el N es más chico, o sea, todos los subgrupos tienen un N más reducido. Fíjense en las tablas cuando vayan a ver el trabajo, y van a ver en los gráficos, y van a ver que cuando el N de pacientes es más pequeño, el intervalo de confianza es más amplio. Entonces, quizá podamos no ver una diferencia significativa o estadísticamente significativa cuando la exista, y eso es por falta de poder estadístico, o sea, falta de N. Si aumentáramos el N, podría haber. Pero bueno, no importa, son aspectos que uno tiene que tener en cuenta al analizar eso. Recuerden que el análisis de subgrupo siempre es generador de hipótesis, y bueno, uno puede, bueno, mira qué interesante este aspecto, podemos analizarlo en otro trabajo, pero no son concluyentes, porque no estaba dentro del objetivo del trabajo. Ensis tiene levantada la mano. Buenas ¿Querés hacer noches, sí. alguna? Sí, quería hacer una acotación. Algo que me llama la atención del estudio al leerlo, sobre todo, es la distribución también en sexo. De los pocos estudios grandes que hay, de hecho este es el único, con fracción de eyección conservada, la distribución de mujeres fue casi homogénea. Quiere decir que hay un 45% de la población de este grupo que fue estudiado.
teniendo en cuenta la edad que fue la media, más o menos 70 años, es un grupo representativo. Dentro de las fortalezas que tiene este estudio, creo que ahí permite llevarnos a un mejor manejo en ambos sexos. Y otra que tal vez faltó mencionar es que el 80% de los pacientes de este estudio tenían un tratamiento, ya sea con IECA o un inhibidor de ARA2, o estaban en tratamiento, un 30% tenía también un mineralocorticoide, un antagonista, y también beta bloqueantes. Quiere decir que la mayoría de estos pacientes fueron bien optimizados sus tratamientos. ¿Qué tan difícil va a ser en la práctica clínica llegar a eso con un paciente real que va a tomar más, alrededor de 3 a 4 medicamentos? Es una pregunta que queda en el aire. Y otra, si realmente con el deliver que se viene, que terminó el 27 de marzo, la recolección de datos, se muestran iguales resultados, que sería lo esperable con la dapaglifosina, ¿el costo-beneficio va a ser tan alto como para poder aplicarlo? Las glifosinas son medicamentos caros. Si me reduce la hospitalización a larga data a 1 o 2 años de estos pacientes que no visiten 2 o 3 veces al año una sala de emergencias y una hospitalización por medio de 3 a 5 días, realmente sería una arma que nos va a salvar la vida y nos va a permitir manejar mejor a estos pacientes y que no sean visitadores comunes de la emergencia. No sé qué consideran ustedes. Yo creo que la distribución que decías de mujeres es un poco el perfil de lo que es la población de la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, ¿no? Si uno se pone a analizar qué pacientes se incluyen muchas mujeres en relación a lo que es la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, ¿no? Añosas, obesas, hipertensas, diabéticas, con fibrilación auricular. O sea, es el perfil y por eso aumenta en proporción en relación a otros estudios con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. O sea, en realidad la inclusión de los pacientes en el estudio depende de la prevalencia de la enfermedad en la población, va a depender. O sea, no es que cuando incluyen pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI reducida sacan mujeres, es que en realidad la prevalencia es menor en mujeres que en hombres, ¿no? Entonces, eso me parece interesante. Y lo otro que dijiste de los tratamientos farmacológicos múltiples, está bueno pensar que decís, bueno, estaban bien tratados respecto a qué estudios, ¿entendés? Porque en realidad, en la mayoría de estos pacientes, no está demostrado que haya que tratarlos con beta-bloqueantes, IECA y antagonistas del receptor de mineralocorticoides como con FEBI reducida, ¿no? Acá tienen un margen, igual que ellos tienen un tercio de los pacientes que están entre 41 y 50% de FEBI, y esos pacientes con FEBI más baja tienden a responder más similarmente que los pacientes con FEBI menor a 40. ¿Por qué? Bueno, lo que se plantea es que en realidad los fármacos que nosotros utilizamos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca se basan en el bloqueo neurohumoral de los sistemas nervioso autónomo y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y que la activación neurohumoral estaría aumentada en mayor medida en los pacientes con fracción de eyección reducida que en los pacientes de fracción de eyección preservada. Por eso se piensa que existe esta gran frustración que tenemos de probar los mismos fármacos en dos poblaciones que son distintas y en uno funcionan, por más que sea una población súper heterogénea, porque los pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI reducida son muy heterogéneos, pero responden de una forma mucho más homogénea que los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. No sé si más o menos respondí ahí. Sí, Santiago Garrido quería hacer algún comentario también. Para aguantar que quiero hacer un comentario de esto que estaba muy bueno, porque para este trabajo, Dale. como para muchos, el control de la presión arterial era un criterio de exclusión y de inclusión, ¿no? O sea, tendrían que tener la presión arterial bien controlada, y en la práctica clínica lo que nosotros vemos es que la mayoría de los pacientes con disfunción diastólica son hipertensos, con difícil control, con apnea obstructiva del sueño, que no usan CPAP o que no controlan bien. Entonces creo que, obviamente, ningún fármaco va a hacer magia, y hay obviamente que controlar y tratar correctamente la hipertensión, los múltiples factores de riesgo de forma correcta, ni que hablar en la obesidad, que también ya quedó demostrado en este estudio, el alto índice de obesos que presentan. O sea, creo que el control de la obesidad y todo lo que sea conductual y que eso es fundamental. Es verdad que es muy difícil, quizás es mucho más difícil eso que recetar un nuevo fármaco, a pesar de que tengan polifarmacia, pero recuerden que eso es fundamental, es como un paso previo al análisis de este trabajo. O sea,
hay que controlar bien la presión arterial, la apnea obstructiva del sueño, el sobrepeso, la obesidad, y después pensar en otras cosas, o concomitantemente si eso lleva mucho tiempo, pero sí haciendo énfasis en lo básico y después ponemos plus. Pero en principio Ahí hay antes que de acordarse de Santiago lo otro. voy a decir una cosa, antes de, perdón Santiago, pero a propósito de lo que dice Seba, que me parece que está buenísimo. De nada sirve un fármaco que tiene toda la evidencia científica y que los pacientes no toman, ¿no? O sea, eso me parece que es algo destacable. ¿Por qué? Porque justo por lo que decía Seba, en hipertensión hay muchos estudios de adherencia de que más del 50% de los pacientes, 50% de los pacientes hipertensos no adhieren a la medicación, con la cantidad de fármacos antihipertensivos súper beneficiosos que reducen el riesgo y la mortalidad cardiovascular. Entonces, la adherencia no es un tema menor y por eso yo hablaba hoy de lo preocupante que es la discontinuación alta en ambos grupos, ¿no? Dale, Santi. Ok, bueno, buenas noches con todos. Mi duda era, y no sé qué les parezca el enfocar el efecto de estos fármacos a nivel glucosúrico, si tiene, o con su efecto diurético, tiene por ahí tal vez la explicación. Pregunto porque veo que en los pacientes que tomaron antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, el estudio no encontró tener una buena efectividad, no hubo diferencia significativa. Y lo planteo desde este punto porque no sé si probablemente sea por cuestiones de costos, retomo lo que dijo, si es un medicamento caro y que hay que tomar los resultados con pinzas en vista que la población que se beneficiaría, población según los resultados de los subgrupos sería menores de 70, no actuaría bien en teoría aquí en Latinoamérica y aparte es un medicamento bastante costoso. Entonces, si tal vez utilizar o tal vez optimizar efecto diurético en algún medicamento tendría un mismo beneficio. No sé qué les parezca eso, si tal vez va por el efecto diurético o no el efecto de este medicamento. No sé si me hago entender. ¿Se va, voy yo? Es interesante lo que estás planteando porque en realidad no sabemos, como decía hoy un poco, no sabemos en realidad qué parte de las glifosinas está generando el mayor beneficio cardiovascular. Lo que sí sabemos con relación a experiencia con otros fármacos es que los diuréticos, nadie tiene duda de que son indicación en los pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto con FEBI reducida como con FEBI preservada. No hay evidencia al respecto de la mayoría de los diuréticos, no te digo los inhibidores del receptor de aldosterona, que ya sabemos que sí, que están demostrados en pacientes con FEBI reducida, que reducen la morbimortalidad, ¿no? Pero en otros diuréticos, como los diuréticos de ASA, y eso no existe evidencia científica, o sea, no son fármacos que los han probado en ensayos clínicos. Primero porque son fármacos que tienen mucho tiempo en el mercado, a nadie de la industria farmacéutica le sirve probar que un fármaco que está hace tanto tiempo tiene o no tiene efecto. O sea, ellos se basan en lo nuevo y no juegan con el somos novedosos a partir de nuevas moléculas, porque todos queremos estar actualizados y ser novedosos también en eso. Pero además, porque nadie duda que un diurético reduce la retención isosalina, que es el problema que afecta a los pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto con FEBI reducida como con FEBI preservada. Si esto se debe al efecto diurético, no te lo puedo contestar porque realmente no lo sé. No lo sé. O sea, tendría que confiar, pero digo, no podría decírtelo con certeza. Pero es una hipótesis que me parece que podría ser, pero saber que solo el efecto diurético no reduce la morbimortalidad, sí los elementos congestivos en estos pacientes, ¿no? Bien, yo le voy a contestar la pregunta que me hizo Lucía. Si esto cambiaría mi práctica clínica, bueno, puede ser, teniendo en cuenta el estudio y que ha mostrado beneficios. Por otro lado, creo que lo tendría en cuenta como un medicamento a pensar en aquellos pacientes que no mejoran con el tratamiento que le estoy haciendo. O sea, no sería un fármaco de primera línea por distintas razones. Uno, por los costos que tiene en este momento. No todo el mundo puede pagarse ese fármaco.
Nosotros en el hospital atendemos pacientes que su medio socioeconómico no es el mejor, entonces muchas veces tenemos que darle muestras o buscar la vuelta con algún laboratorio que nos den fármacos que justamente están indicados para determinado grupo de pacientes. Por otro lado, la insuficiencia cardíaca es un grupo heterogéneo de presentación y de causas. Entonces, creo que lo adaptaría al paciente que estoy tratando. Si, en resumen, si me decís, ¿cambiaría tu práctica clínica? Creo que en el futuro probablemente sí. Ahora, a corto plazo, pienso que no, porque yo soy de esperar un poquito más. Esperaría el otro estudio que se está haciendo. Hay que tener en cuenta también que un 25%, o sea, cada cuatro pacientes que yo vaya a atender, a uno no se le voy a poder dar. Una de las causas de que no se pudo recibir medicamentos es que le empeoró la función renal. Si bien dice que podría mejorar, digo, hay que ver cómo es la función renal, etc. No es para cualquiera y bueno, lo podría llegar a usar, pero en pacientes seleccionados. Vamos a ir terminando la actividad que estamos en la hora. Me gustaría de todas maneras que Ensis y Camila, que estaban levantando la mano, dijeran lo que pensaban. Y yo lo único, me encantó la conclusión de Federico, pero también recordar que el placebo también tuvo pérdida de la adherencia. O sea que estos son pacientes que tienen intolerancias y les pasan cosas que no solo están relacionadas con el tratamiento que estamos. Es verdad, cuando Ramiro estaba haciendo la presentación, estábamos comentando justamente eso, Claro. digo, tampoco le vamos a dar placebo. Claro, pero los que recibieron placebo también tuvieron hipotensión, también tuvieron infecciones, también tuvieron bueno, caídas del filtrado, en fin, o sea, pero eso para prestarle atención. Bueno. Yo solo voy a decir una cosa súper cortita con respecto a los costos, porque me parece que está bueno que estaban hablando. Cuando uno selecciona un medicamento en una terapéutica, se usa un criterio, cierto orden para determinar cuáles son los motivos por el cual yo selecciono un fármaco. El primero es la efectividad, que el fármaco sea efectivo en la práctica clínica. La efectividad no es solo la eficacia en los ensayos clínicos, sino también la evidencia en la práctica clínica posterior, y eso tiene que ser reevaluado constantemente, ¿verdad? O sea, que el fármaco funcione y haga el efecto que tiene que hacer. Segundo es la seguridad, que los ensayos clínicos no están diseñados para evaluar seguridad específicamente, sí ven los aspectos grandes de los efectos adversos más frecuentes vinculados principalmente a lo que es el mecanismo de acción, pero hay otro tipo de adversos de uso más continuado. Cuando uno extiende los grupos farmacológicos a distintas poblaciones, la seguridad se altera porque al exponerlo a más personas hay más riesgo de generar otro tipo de efectos adversos o de aumentar los que ya se sabe que se produce por su mecanismo de acción. Después está la conveniencia, que si se toma una vez por día, si el paciente tiene que salir de la casa, puede salir de la casa o no puede tomarlo, como el furosemide, que muchas veces no lo toman porque no toman el diurético antes de salir. Esas cosas son la conveniencia de un medicamento. Y por último están los costos. Y no es que sea menor el tema costos, sino que nosotros, como sociedad científica o científicos o lo que sea, es el último eslabón que tenemos que evaluar. Porque el tema de costos es un tema que está regulado por el mercado, está regulado por la industria, está regulado por las instituciones, y que en realidad, si el fármaco es altamente efectivo y con un perfil de seguridad adecuado y buena conveniencia, nosotros tendríamos que salir a plantear o a luchar para que ese fármaco tenga un costo que sea accesible para nuestros pacientes. Entonces el costo debería, por más que no es en un mundo capitalista, lo último que deberíamos ir a evaluar nosotros, como médicos, como cardiólogos, acá reunidos, digo, es un aspecto, pero no debería ser en esta discusión o en este marco lo más importante. Un comentario nomás cortito. No, que está buenísimo eso del placebo, tantos efectos
efectos no, tantos eventos adversos que se asociaron, porque obviamente si es placebo no podemos adjudicar a esa pastilla ninguno de los efectos que estamos registrando, pero que eso también pasa con el fármaco, y que a veces es difícil establecer causa-efecto en eso, entonces que uno le llama la atención, ¿no? Que tenga hipotensión, pero obviamente la hipotensión la tiene por otras cosas y no por el placebo, ni quizás tampoco tenga mucho que ver el fármaco que le estábamos dando, glifosina, ¿no? Porque el porcentaje fue similar entre ambos, ¿no? Que fue más frecuente en el grupo de glifosina. Pero bueno, nada, es para prestar atención a eso. Claro, uno lo que hace es comparar, ¿no? O sea, hubo hipotensión en los dos grupos, pero bueno, un grupo tuvo más hipotensión, entonces uno asume que si bien no le es exclusivo, o sea, no hay que adjudicarle toda la hipotensión al fármaco, pero sí reconocer que, bueno, que ese efecto está más prevalente en los que los toman. En definitiva es eso. Bueno, vamos a finalizar la actividad. Realmente, me parece que estuvo buenísima, como siempre. Las discusiones y el intercambio creo que es lo más rico. Se pasaron todos, la verdad, y me encantaron las intervenciones de Ensis y Santiago, porque son las preguntas y las opiniones de los que no participaron en la elaboración de la actividad, las que generalmente enriquecen más. Así que, bueno, nos estamos viendo, y agendar 25 de mayo, 19:30, tenemos la primera lectura presencial del año, para que ya quede para la agenda. Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas, nos vemos. Bien, Ramiro. ¿Ramiro? Ramiro se fue de su presentación. Muy bien, Ramiro. Bien, bien. Excelente. Chao. Abrazo.